Voy a saludar en este punto, muchísimas gracias Iván y Esther, a Juan Pedro Illanes, diputado de Podemos en el Congreso, juez en excedencia. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, me temo que en esta campaña vamos a escuchar mucho eso de quién ha tenido la culpa. Decíamos que es el relato que de alguna manera se acabó de construir ayer. Pedro Sánchez lo tiene muy claro. Escúchele, la culpa es suya. Tarde hemos visto cómo el señor Iglesias ha cerrado la puerta y ha echado el candado a esa contraoferta que hemos planteado desde el Partido Socialista Obrero Español. Pero los vetos nominales han podido al cambio. Los sillones han bloqueado, desgraciadamente, el cambio. Pero ¿cuál es la realidad? Que a todo el señor Iglesias ha dicho que no. El señor Iglesias ha primado o ha antepuesto sus sillones al cambio en nuestro país. El señor Iglesias nunca quiso pactar con el Partido Socialista. El señor Iglesias nunca quiso ver a un presidente del Gobierno socialista al frente de la Moncloa. La política española ha sufrido un doble bloqueo, el del señor Rajoy y el del señor Iglesias. El del señor Rajoy yo lo entiendo. El bloqueo del señor Iglesias sencillamente me parece inexplicable. Así que el señor Iglesias puede vivir mejor con Rajoy como presidente del Gobierno que conmigo. Sillones, veto, bloqueo, estos son los sinónimos que utiliza Pedro Sánchez para hablar de Pablo Iglesias. Señor Illanes. Ayer tuvo una nueva oportunidad el señor Pedro Sánchez de haber girado la cabeza y haber intentado de nuevo una minoría importante en número de escaños de Progreso. Tuvo en sus manos el documento de Compromís y manifestó que había 3 puntos de ese documento que no podía suscribir, 2 de los cuales son enormemente importantes: la reforma del artículo 135 de la Constitución y la derogación de la reforma laboral. Compromís tendió la mano para poder llegar de nuevo a un acuerdo y el que se cerró en banda fue el señor Pedro Sánchez, mientras que su socio de coalición ni siquiera tomó en consideración la propuesta de Compromís. Él sigue insistiendo, el señor Pedro Sánchez sigue insistiendo en este mensaje de reparto de culpas y de situar a Podemos en el mismo plano que el Partido Popular. Si finalmente vamos a una segunda vuelta o una nueva campaña electoral, habrá que explicarle claramente a los ciudadanos que todas las falacias que encierra este mensaje, decirles que por supuesto en Podemos la intención de Podemos nunca ha sido perpetuar en el gobierno al señor Mariano Rajoy, y que esas culpas que tan alegremente distribuye el señor Pedro Sánchez no se corresponden con la realidad. Señor Illanes, nos decía esta mañana Joan Baldoví, de Compromís, que él pasa la propuesta a las 9 de la mañana a todos los candidatos. Antonio Hernando nos lo ha confirmado, efectivamente a él ese correo le llega a las 9 de la mañana. Pero han pasado tantas cosas en estas últimas horas entre Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Hemos visto publicado que los pablistas estaban enfadados con Errejón porque tenían la sensación de que él se había enterado de esa propuesta en Valencia y no había alertado a Pablo, como que de alguna manera estaba maniobrando por detrás. Que si le parece, vemos la secuencia de los hechos y enseguida nos lo cuenta. Por lo que sé, la propuesta no fue tal hasta el día de anoche a las 12. Es la versión oficial. Pablo Iglesias trata de dar normalidad al hecho de que se enteró casi al mismo tiempo que Pedro Sánchez de que Compromís iba a poner encima de la mesa una serie de propuestas. La razón, según el líder de Podemos, la hora que era. Ayer a las 12 de la noche yo estaba durmiendo y he podido hablar esta mañana con Mónica. Por la noche se suele dormir y hemos hablado por la mañana. Los periodistas insisten, pero quizás lo que más le molesta a Iglesias es... Me gustaría saber si Íñigo Errejón, que estaba ayer con Mónica Oltra no le dijo: tenemos la idea o la intención de preparar ese papel. Su secretario político estaba ayer en Valencia. Errejón escucha en silencio en la sala, pero es difícil creer que Oltra no le comunicase el día antes la idea que Compromís tenía en la cabeza durante esta visita del secretario de Podemos a Valencia, compartiendo proyectos y esperanzas, dice Errejón en su tuit. La fractura entre Iglesias y su número 2 se hace aún más grande. Las heridas por la destitución de Sergio Pascual están aún abiertas y las conversaciones de Errejón con el PSOE hicieron que Iglesias le apartara durante unos días de la primera fila.
si el secretario político de Podemos supo del acuerdo del Prado antes que el propio líder, la división se hace difícil de manejar de cara a unas nuevas elecciones, sobre todo si, del otro lado, te ponen a los pies de los caballos. Creo que había un debate liderado por un ala moderada del señor Errejón, proclive a la abstención del partido, a la investidura de un candidato socialista, y una ala dura liderada por Monedero y por Iglesias, diciendo que no a cualquier tipo de entendimiento con el Partido Socialista. Un acercamiento que hace visible una gran separación interna. ¿O no? ¿Sabía Íñigo Errejón que iba a hacer Compromís esa propuesta, señor Illanes? Las noticias que tengo yo es que Íñigo Errejón no sabía que Compromís iba a hacer esa propuesta. Yo estoy en sintonía con las palabras que dijo ayer Pablo Iglesias en la rueda de prensa y no tengo ningún motivo para ponerlas en duda. Sinceramente, andar con este tipo de elucubraciones acerca de la fractura interna de Podemos, en atención a que Mónica Oltra le hubiese dicho a Íñigo Errejón que se iba a presentar el documento y que Íñigo Errejón no se lo trasladara a Pablo Iglesias, forma parte de una especie de teoría de la conspiración que no tiene mucho sentido. El señor Pedro Sánchez se atreve a hacer, se atreve a hacer cábalas o teorías acerca de lo que ocurre en otros partidos, cuando quizá lo que tendría que preocuparse es de lo que ocurre en el suyo. Sinceramente, estoy en condiciones de afirmar que hasta el conocimiento que yo tengo, Íñigo Errejón no ocultó nada a Pablo Iglesias, y la fractura o que eso sea un síntoma de la fractura de Podemos, descartémoslo en este momento. En cualquier caso, esas cábalas se acabarán, entiendo, el día que sepamos quién va a dirigir la campaña electoral. ¿Va a ser Íñigo Errejón, como ha hecho siempre? Yo, sinceramente, no estoy en ese secreto. Usted sabe que yo soy independiente en Podemos, que no estoy en la Ejecutiva. Creo que eso es una decisión de la Ejecutiva de Podemos y, por lo tanto, no me atrevería a decir quién va a dirigir la campaña electoral, pero después del éxito rotundo de la campaña del 20 de diciembre, no hay ningún motivo para sospechar o pensar que pueda ser un diferente director de campaña. Creo que la campaña dirigida por Íñigo Errejón produjo unos resultados inmejorables para Podemos, pero evidentemente la decisión no es mía y tendrá que ser la Ejecutiva de Podemos la que decida quién dirige la campaña electoral. Señor Illanes, los españoles nos hemos cansado de tanto postureo. Esperábamos más de esta nueva política y nos hemos encontrado con una política de espectáculo que de momento no conduce a nada más allá de la repetición electoral. ¿Usted, como independiente, no se siente también decepcionado? No le negaré que tengo un punto de decepción, porque realmente lo que me apetecía era trabajar durante toda la legislatura por alcanzar los compromisos que se ofrecieron a los ciudadanos el 20 de diciembre. Evidentemente no he participado en las conversaciones, no formaba parte de mi parcela de decisión decidir o resolver cuál debería ser el mejor gobierno para este país. Entonces, lo que voy a intentar va a ser explicarle a los ciudadanos en esta campaña electoral o en esta segunda vuelta qué es lo que ha ocurrido y qué es o cuál es el compromiso serio que tenemos los candidatos de Podemos para que si en la 11ª legislatura no ha habido posibilidad de alcanzar todas esos avances sociales a los que nos habíamos comprometido, que por lo menos en la 12ª legislatura se harán todos los esfuerzos para que todos esos avances sociales lleguen a ser realidad. Pero sí le confieso que bueno, un punto de decepción sí que me llevo. Participar en la primera legislatura fallida de la democracia, digamos que no es un orgullo. Claro. Quería preguntarle también, señor Illanes, por su colega, por Victoria Rosell, diputada de Podemos, y como usted juez también en excedencia, sabe que el Supremo la va a investigar por retardo malicioso en la Administración de Justicia, prevaricación y cohecho, tras admitir parcialmente la querella presentada por el exministro Soria. ¿Cree usted que puede volver a ser candidata? Lo digo porque, en coherencia con el discurso de Podemos en materia de transparencia, ¿no debería ser excluida Rosell de las listas? Sinceramente, hacer un pronunciamiento en este momento acerca de esa cuestión sería un tanto aventurado. Le explico por qué. Efectivamente, el Tribunal Supremo ha admitido a trámite la querella ha admitido parcialmente la querella presentada por el ex ministro de Industria, y es cierto que en ese auto en el que se admite la querella se designa quién va a ser el juez instructor. Será el juez instructor el que decidirá cuáles son las diligencias que
estima necesarias para esclarecer los hechos contenidos en la querella. Por lo tanto, de momento, Victoria Rosell no está o no tiene la condición de investigada en el procedimiento. No es raro que en algunos casos se retrase la imputación o se retrase la toma de declaración al investigado y se pidan o se practiquen otras diligencias de instrucción. Por lo tanto, en este momento sería aventurado. Una vez, si se llega a producir efectivamente la llamada al procedimiento como investigada de Victoria Rosell, tendrá que ser Victoria Rosell y tendrá que ser Podemos los que tomen una posición, que yo estoy convencido que será coherente con lo que ha venido predicando Podemos durante la campaña electoral y que a mí me han escuchado decir muchas veces. Se le acusa de un presunto trato de favor a un empresario, a Miguel Ángel Ramírez, el presidente de Las Palmas, mientras este hacía negocios con la pareja de Rosell, el periodista Carlos Sosa. Se lo pregunto a usted, si se hubiese encontrado en una situación así, ¿no hubiese usted abandonado el caso? ¿No se hubiese inhibido, teniendo en cuenta que, en fin, Rosell mantiene una relación muy directa con el acusado, con el investigado? Sinceramente es complicado resolver esa cuestión, sobre todo porque lo que tenemos acerca del caso que estaba tramitando en el juzgado de instrucción número 8 de Las Palmas, Victoria Rosell, no son más que las pinceladas que nos han ido dando o las píldoras que hemos ido recibiendo sobre exactamente cuál era la relación entre la persona investigada o imputada en esas diligencias y la pareja de Victoria Rosell. Habría que conocer en profundidad la causa para saber si efectivamente existía una causa de abstención clara, teniendo en cuenta cuáles son las causas de abstención que vienen recogidas específicamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial y que a lo mejor no contemplan expresamente pues la relación, digamos que indirecta, que existía entre el entonces creo que era presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y la juez de instrucción Victoria Rosell, que llevaba su asunto. Probablemente si Victoria Rosell no se abstuvo es porque no había causa legal de abstención, porque conociendo su trayectoria profesional y personal me cuesta muchísimo trabajo pensar que existiendo causa de abstención Victoria Rosell no se hubiese acogido a ella, sinceramente. Pero más allá de que no haya causa legal, si yo soy jueza y a mi marido le benefician o a mi pareja le benefician con 300.000 euros por parte de un empresario que yo estoy investigando, en fin, feo es, poco estético, no sé si hay causa legal, pero está de acuerdo conmigo que, en fin, no es ni ético ni estético. Pero más allá de eso, no quiero tampoco preguntarle más por el tema Rosell, veremos qué pasa con el Supremo, con el juez del Supremo, pero sí que quiero aprovechar que le tenemos aquí y sabiendo además que usted estaba llamado a presidir el juicio por el caso Nos, ¿qué ocurre con Manos Limpias, juez Illanes? Porque ya decía ayer Miguel Bernat, deslizaba desde la cárcel que podría retirarse de todas las causas, también del caso Nos. Eso supondría que la infanta Cristina se liberaría del banquillo y sería una salida en falso, ¿no? Sería una salida poco airosa, pero debemos reconocer que si hay algo que un tribunal tiene que tener claro es, sin duda, respetar escrupulosamente los derechos de los acusados. Y si Manos Limpias se retirase del procedimiento, siendo la única parte que mantiene la acusación contra Cristina de Borbón, está claro que Cristina de Borbón dejaría de estar acusada penalmente en el procedimiento. No abandonaría totalmente el procedimiento, puesto que la Fiscalía y la Abogacía del Estado la siguen reclamando como responsable o como partícipe a título lucrativo. Yo ya he tenido oportunidad, y creo que incluso hablando con ustedes en alguna ocasión, de decir que la posición de Virginia López Negrete es una posición complicada. Está claro que ahora mismo Manos Limpias sigue existiendo y por lo tanto está en su perfecto derecho de seguir personada. ¿Qué ocurriría en el caso de que Miguel Bernat hiciese o llevase a la práctica lo que ha avisado? Pues en tal caso la posición de Virginia López Negrete sería todavía más complicada, porque aunque nos intentó convencer de que ella representa a un grupo innominado de españoles, realmente a quien representa en la causa es a Manos Limpias y por lo tanto una retirada de la confianza de Manos Limpias y una retirada de la acusación por parte de Manos Limpias dejaría a Virginia López Negrete sin cliente a quien defender y representar. Y tendría que tomar una decisión en el procedimiento, no cabe la menor duda. Por lo tanto, si efectivamente se lleva a la práctica el aviso de Miguel Bernat, las circunstancias estoy convencido que cambiarán en el caso Nos.
Pues, señor Illanes, muchísimas gracias por atendernos y mucha fuerza de cara a esa campaña electoral y esa segunda legislatura, que esperemos que sea más larga y más fructífera. Muchísimas gracias. Estoy convencido de que tendremos una 12ª legislatura que compensará la frustración de que se termine anticipadamente la 11ª. Gracias a ustedes, como siempre. Usted, por favor.